Buenos días, saludamos a los hermanos de la iglesia en Palmira, siervos de la palabra, a los amigos, familiares e invitados que comparten a esta hora este espacio. Siempre les saludaremos cada mañana. Un abrazo para ustedes y damos gracias al Señor porque nos da un día más de vida a todos nosotros. Por su voluntad hoy estamos compartiendo esta mañana y estamos buscando, como dice la Escritura, de madrugada su palabra. Les invito entonces para que leamos una porción de la Escritura como lo estamos haciendo, y quiero en esta oportunidad pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 19. Salmo número 19, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y para que tú, ahora que terminemos, mientras desayunas y te tomas un cafecito, termines de leer el resto de ese salmo que es muy hermoso. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 del Salmo número 19 y vamos a orar y a seguir estudiando este tema de la oración, que estamos llegando a la parte final. Acompáñame entonces en la lectura, amado hermano y amigo. Dice el Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué bonito. En ellos puso tabernáculo para el sol. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, te saludamos en esta mañana, soberano Dios, para reconocer, como siempre lo estamos haciendo, y confesar con nuestra boca tu señorío, tus atributos, Señor, tu grandeza, tu soberanía. Siempre confesaremos que tú eres soberano sobre toda la creación, que tú eres soberano sobre todas las circunstancias, que tú eres soberano sobre todo lo que sucede, no solo en la tierra, sino en el universo, Señor. Nada escapa de tu voluntad, nada está fuera de tu control, de tu dominio, nada está fuera de tu mano poderosa y de tu señorío. Tú eres quien controla y gobierna todas las leyes de la naturaleza en el universo entero, Señor, porque tú creaste todo este vasto universo y te pertenece a ti, y tú eres quien decide qué hacer con él, cuándo hacer y cómo hacer. Ahí estamos nosotros incluidos. Formamos parte de tu creación. Gracias, mi Señor, por habernos dado esta revelación, este entendimiento, por haberte, Señor, dignado, sin nosotros merecerlo, a fijarte en nosotros y a mostrarnos tus atributos para que te conozcamos. Cuán grande eres, cuán hermoso eres, cuán bueno eres, cuán santo eres, Señor. Nadie como tú. Como dice el Salmo, Señor, cuando vemos los cielos y la tierra, que son obra de tus manos, y todo lo que existe, nos preguntamos qué somos nosotros, para que tengas memoria de nosotros. Como dice la Escritura y lo hemos leído en esta mañana, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por eso ningún hombre podrá decirte ese día que pronto llegará, no te conocí, no sabía de ti, no me hablaron de ti. Porque cuando alzamos nuestra mirada y vemos todo a nuestro alrededor, todas las cosas que vemos anuncian las obras de tus manos, pues ningún hombre ha creado las cosas que vemos en el universo. Hemos hecho máquinas y hemos construido aparatos de todo tipo para nuestro uso. Pero, Señor, incluyendo eso que estamos diciendo, tú eres quien nos ha dado la sabiduría y los elementos para hacer las cosas que hoy hemos hecho para nuestro beneficio, muchas de ellas, y también para nuestra propia maldad, Señor, para destruirnos nosotros mismos con muchos de estos inventos que hemos hecho. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por darnos, Señor, todo lo que tenemos, por lo que nos vas a dar.
Señor, clamamos a ti en este día y presentamos delante de ti nuestras vidas, las vidas de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos. Aquellos que te conocen, Señor, para que los sigas guardando en esa perseverancia que solo viene de ti. Y aquellos que no te conocen, para que quiera usted, Señor, tener misericordia y gracia con ellos, para que sean abiertas las mentes, los corazones, los ojos y los oídos, y entiendan y te conozcan a ti, Señor, para que no perezcan, para que no sucumban en ese mundo de maldad, y sean rescatados por su poder, y sean resucitados por el poder de su Espíritu, y reciban una nueva vida por el poder de su Espíritu, mi Señor. Clamamos a ti, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia, conforme a tu grandeza y conforme a tu autoridad, pero sobre todo conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Es nuestro anhelo verles a ellos, amigos y familiares, rendidos a tus pies, pero no es lo que nosotros queramos, sino lo que tú decidas y quieras hacer con ellos, Señor. Te doy gracias, Padre, a esta hora de la mañana. Encomiendo entonces en tus manos este resto de tiempo. Danos el entendimiento para comprender tu palabra y que esto que hemos aprendido sobre la oración no se quede solo en conocimiento, sino que lo pongamos por obra, Señor, para que nuestras oraciones sean conforme nos lo muestran tu palabra, porque de esa manera tú las escuchas y te agrada, Señor. Esto que aprendemos es para ponerlo por obra, para agradarte a ti, Señor, y ser nosotros bendecidos. Te doy gracias, Padre, y quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos entonces, hermanos, a continuar con esta etapa final del último capítulo del manual del Dr. R.C. Sproul, Puede la oración cambiar las cosas. Estamos en la parte de el poder de la oración. Estamos entendiendo qué significa una oración con poder y hasta dónde tiene poder nuestra oración, qué es una oración de fe, qué es una oración con fe, y todos estos elementos que hemos meditado desde la Escritura en estos días. Ayer estuvimos meditando algunos ejemplos de algunos casos en la Biblia, como es el caso de Moisés, que oró y pidió algo, pero tú no le concediste. Y entendimos ayer que eso que tú no quisiste conceder, que se te había pedido, fue por el contrario de mucha bendición para nosotros. Muchas cosas que pedimos, concluimos ayer y entendimos entonces ayer. Muchas cosas de las que te pedimos a ti en oración, como debemos hacerlo, y tú no las concedes porque no es tu voluntad, entendemos después que fue lo mejor, que no nos lo hayas dado, porque no nos convenía. Por eso, Señor, es que es importante que constantemente pidamos la dirección de tu Espíritu para estar atentos con sabiduría a entender estas circunstancias, para tratar de entender por qué no nos lo diste y tratar también de entender por qué no lo diste. Y aquellas cosas que tú nos concedes, seamos sabios para usarlas para bendición de nuestras vidas. Y aquellas cosas que no nos concedes, te demos las gracias y seamos sabios también para entender por qué no nos convenía. Ambas cosas, Señor, esa sabiduría para entenderlas, tú nos las das, Padre. Y vimos el caso del Éxodo, el mismo caso del Señor Jesús, cuando te pidió ese favor en esa oración y tú simplemente no concediste esa oración de tu Hijo amado e hiciste tu voluntad que ya habías determinado. ¿Cuál? Que Él fuera clavado en la cruz para morir por nosotros. Qué bonito es entender esta verdad. Vamos a continuar entonces. Otra razón por la que no logramos ver las respuestas deseadas a nuestras oraciones puede ser que estemos orando por cosas que ya tenemos en Cristo. Eso es bien importante, ¿verdad? Y esto lo hemos dicho. Por ejemplo, ahora días estuvimos meditando. Nosotros pedimos bendiciones para nosotros y la Escritura nos dice que ya fuimos bendecidos. Ya fuimos bendecidos. Entonces, ¿qué más bendiciones queremos? No confundamos lo que la Escritura nos enseña, porque es bien claro lo que dice la Biblia. Ya fuimos bendecidos en el Señor Jesucristo. Y todas las cosas que estamos pidiendo al Señor y que debemos pedirla,
¿verdad? Todas esas necesidades para nuestra vida humana aquí en la tierra, como es la misma salud, la provisión, el alimento, etcétera, y todas estas otras cosas, las cuales es cierto que debemos pedírtelas a ti, porque tú eres quien las concede, ¿verdad? Sí, eso es cierto, pero la Escritura le llama a esto, esas son añadiduras. Esas son, ¿por qué añadiduras? Porque ya fuimos bendecidos, por eso son añadiduras. Para nosotros vivir, por lo tanto, en esta tierra no necesitamos un carro. Uno puede vivir sin un carro o con un carro. Para vivir en esta tierra no necesitamos una hacienda. Alguien puede vivir en este planeta poseyendo una hacienda o sin tener una hacienda. Y así sucesivamente. Conozco muchas personas que viven y no tienen un trabajo fijo, un empleo fijo, un salario fijo, y aún así Dios les sustenta. Y conozco personas que tienen un trabajo fijo, un empleo fijo, e igual Dios les sustenta por medio de ese trabajo, o incluso, como lo sabemos, se quejan de ese trabajo porque dicen que no les alcanza. Y aquel que no tiene un trabajo fijo vive feliz porque es un buen mayordomo y administra bien lo que Dios le da. Entonces, es muy complejo toda esta situación, pero entendamos en conclusión, ya fuimos bendecidos. Por lo tanto, todas estas cosas que le pedimos a Dios, que le debemos pedir a Dios y que Él las concede, son añadiduras conforme a su voluntad y no por méritos, no por méritos. Nunca olvidemos eso. No creas que le pediste algo a Dios y no te lo dio fue porque te portaste mal. No vuelvas a creer eso, que eso es falso. Y eso no significa entonces que yo debo portarme como me da la gana, porque da lo mismo si me porto bien o si me porto mal. Tampoco estamos diciendo eso, porque quien ha nacido de nuevo, quien es hijo de Dios, quien es nueva criatura según la Escritura, vive una vida transformada y diferente, dándole la gloria a Jesucristo en su modo de vivir. Ojo que eso ya lo hemos explicado, pero lo que quiero que recuerdes es que para que no te sientas mal cuando no recibas algo que le has pedido al Señor, no significa que te portaste mal. Es probable que te hayas portado mal o te hayas portado muy bien, simplemente Él no quiso darte eso que tú le has pedido. Muchas veces también sucede lo contrario, no sé si lo has experimentado. Nos llegan cosas que no hemos pedido. Ha sucedido, conozco de esos casos. Eso demuestra lo que estamos diciendo. Todas esas cosas son añadiduras y Dios las conoce y sabe, la Biblia nos enseña que Él sabe de qué tenemos necesidad y Él suple nuestras necesidades. Entonces que eso nos quede bien claro. Y eso es lo que dice aquí el pastor Sproul, ¿no? Otra razón por la que no logramos ver las respuestas deseadas a nuestras oraciones puede ser que estemos orando por cosas que ya tenemos en Cristo y ni nos hemos dado cuenta. En Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús habla con la mujer junto al pozo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? El diálogo que Jesús tiene con esa mujer samaritana junto al pozo. Le dice que si ella se diera cuenta de con quién está hablando, habría sabido qué pedir. Muchas veces no sabemos qué pedir porque no sabemos qué pedir ni a quién le estamos pidiendo. El Dios al cual hoy en día le están pidiendo la mayoría de las personas, porque ojalá le pidieran, ni siquiera es eso, no le están pidiendo, le están exigiendo, como ya lo hemos explicado. Ese Dios al cual ellos acuden para exigirle y reclamarle, entre comillas, todas esas bendiciones, ese es un Dios que no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que se inventaron ellos, lo crearon en su imaginación, y ese es el Dios al que ellos constantemente le reclaman, le exigen y lo sobornan con favores. Pero no es el Dios de las Sagradas Escrituras. Que quede claro, y eso ya lo hemos explicado. Entonces, esa mujer, eso es lo que le dice Jesús en otras palabras, que si ella se diera cuenta con quién estaba hablando, habría sabido qué pedir. Lo mismo nos ocurre a nosotros, como lo estamos diciendo. Si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestra vida de oración sería muy distinta a como es. El problema más grande, más grave, no es el coronavirus.
El problema más grande que tiene el hombre no es el coronavirus. El problema más grande que tiene el hombre ahorita no es el desempleo, no es la crisis económica, no es el problema de los grupos insurgentes en nuestra tierra, por ejemplo, y en muchos otros países donde también sucede ese fenómeno. El problema más grande no es la falta de educación, el problema más grande no es la falta de salud pública, no es la pobreza absoluta. Todas estas otras cosas que decimos que son problemas sociales no son los problemas más graves que tiene el ser humano hoy en día. El problema más grave que tienen los hombres es que no conocen a Dios. Ese sí es un problema, no lo otro. Y eso nos lo enseña la Escritura. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no me conocen. La Biblia no dice, perecieron porque no tuvieron empleo, o perecieron porque no tuvieron salud, o perecieron porque no fueron educados. No, eso no es el problema del ser humano. El problema del ser humano no son esas cosas que comentamos. El problema grave que tenemos los seres humanos es que no conocen a Dios. Y el doblemente grave es del mismo pueblo que se llama cristiano en el mundo, en especial en Latinoamérica y en el mundo entero, pero hablemos de Latinoamérica, es que no conocen a Dios, porque ese Dios al que están acudiendo, al que le están reclamando, al que están sobornando, al que están presentando, no es el Dios de la Escritura, es un Dios sin atributos, es un Dios que está al servicio del hombre, como Aladino y la lámpara maravillosa, es ese Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Un Dios sin ira, un Dios sin castigo, un Dios que no es justo, un Dios que no hace sino conceder y conceder y conceder y dar y dar. Un Dios que multiplica lo que se le da al 1000 por uno. Ese Dios es un ídolo, pero no es el Dios de la Biblia, y ese es el que se inventaron hoy en muchas iglesias, pero no es el Dios de la Escritura. Un Dios sin ira, un Dios que no castiga, ese es el Dios que andan siguiendo, que no hace sino dar y dar a medida que lo compran con favores, a medida que lo compran con cosas que llevan, y es como un intercambio, como un trueque, ¿no? Ese es el Dios que hoy en día están siguiendo. Y ese es el Dios que, entre comillas, le oran. Pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Escritura es un Dios de ira, es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, y es un Dios celoso, y es un Dios que está en contienda, está airado constantemente contra el inicuo, contra el pecador, que odia al pecador así como odia el pecado, y que va a arrojar al infierno a los pecadores que no se arrepienten, y que va a llevar a su casa a sus escogidos. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de la Escritura, un Dios que desea que crezcamos en santidad, es un Dios que desea que conozcamos a Jesucristo y le confesemos a Él. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios que desea que se le dé gracias por todo y que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, sin importar qué. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que bendice por gracia, un Dios que salva por gracia, un Dios que cuida por gracia, un Dios que todo lo da por gracia y no por méritos del hombre, porque nadie tiene méritos. Ese es el Dios de la Escritura. Ese Dios, lastimosamente, no es predicado hoy en muchos púlpitos. No lo conocen los líderes religiosos de todos estos lugares. ¿Por qué? Porque es un Dios que ellos mismos inventaron a su beneplácito. Si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestra vida sería diferente, la vida del mundo, del pueblo cristiano sería diferente, no estarían dando tantos ejemplos bochornosos hoy en día. Gente que dice, no quiero saber nada de cristianos, todos los pastores son ladrones, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede eso? Porque no conocen a Dios. Han tomado la Biblia y la religión por negocio, son empresas, pero no es cristianismo bíblico.
Muy bien. El poder del intercesor. La oración es la función sacerdotal de llevar una petición a Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, ¿sí?, dos principales clases de mediadores funcionaban entre Dios y su pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento. Habían dos tipos de personas que funcionaban, ¿cierto?, o trabajaban algo entre Dios y el pueblo. Estos son los profetas y los sacerdotes, dos oficios totalmente distintos. En palabras simples, el profeta estaba ordenado por Dios para hablar su divina palabra al pueblo. En otras palabras, el profeta era aquel hombre escogido por Dios. Ningún hombre en su propia voluntad se autonombraba profeta como hoy en día está sucediendo. Se autoproclaman así. Es Dios quien los llamaba y los designaba como sus profetas, no por nombramientos de ritos de hombres en cultos extraños que hoy en día está sucediendo. Y ese profeta en los tiempos del Antiguo Testamento era la persona para hablar al pueblo de parte de Dios. Esa era la función del profeta, llevar el mensaje de Dios al pueblo. Esa era la función del profeta. Y reitero, estos hombres eran escogidos por Dios y no con nombramientos de seres humanos, ni con ritos ni cultos extraños para ellos, ni mucho menos ninguno de ellos se autoproclamó profetas como hoy en día está sucediendo. ¿Verdad? El profeta hablaba al pueblo, por lo tanto, de parte de Dios. A la inversa era la función sacerdotal. El sacerdote hacía la tarea contraria a la del profeta. Es decir, el sacerdote era quien presentaba el mensaje de Dios, la petición el mensaje del pueblo al Señor. Era el intercesor entre los hombres y el Señor. Y el profeta era el intercesor entre Dios y los hombres. Como decimos nosotros, parecido pero diferente, o sea, en caminos contrarios. El profeta era de Dios hacia el pueblo y el sacerdote intercedía del pueblo hacia Dios. Moisés fue profeta y fue sacerdote, porque Moisés dio el mensaje de Dios al pueblo. Y muchas veces Moisés intercedió por el pueblo ante Dios. Eso lo vemos cuando leemos la historia de Moisés. Muy bien, a la inversa el sacerdote estaba ordenado por Dios. Esa es otra cosa. Ambos también eran ordenados por Dios. Dios escogió a los sacerdotes, la tribu de Leví, en el Antiguo Testamento. Fueron escogidos por Dios para ejercer ese ministerio sacerdotal. Eso tú lo lees allí en el Antiguo Testamento. La tribu de Leví no se autoproclamó, ni le dijeron a Moisés, Moisés, nosotros somos la tribu de Leví, nosotros queremos ser los sacerdotes. No, ellos no pidieron ser sacerdotes, los levitas. Fue Dios quien los escogió. Fue Dios, igual que ningún hombre escogió ser profeta. Fue Dios quien escogió a su profeta y fue Dios quien escogió a los sacerdotes. Todo lo hace Dios, nada hace el hombre. Hoy en día se han inventado todos esos oficios y ministerios, ¿cierto? Y son autoproclamaciones de hombres y nombrados entre ellos mismos. Apóstoles nombrando a otros apóstoles. Profetas con escuelas y universidades de profetas y salen con el título de profetas y se autoproclaman profetas. Hoy en día eso está totalmente tergiversado, descontextualizado y torcido y perverso, porque hacer lo que la Biblia no dice, eso es algo perversión, esas son falsas enseñanzas. Muy bien. El sacerdote hablaba a Dios, por lo tanto, de parte del pueblo. El sacerdote hablaba a Dios de parte del pueblo y el profeta hablaba al pueblo de parte de Dios. Que nos quede claro las distinciones, la diferencia entre estos dos oficios. En el Nuevo Testamento, Cristo ejerce estos oficios. Cristo ejerció como profeta, Cristo fue sacerdote y Cristo fue rey, es rey.
los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Él es el profeta, Él es el sumo sacerdote y Él es el rey. Estos tres oficios por excelencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo ejerce los oficios de profeta, sacerdote y rey. En su rol sacerdotal, Cristo hizo el sacrificio perfecto, perfecto por nosotros, cosa que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ofreciendo la expiación perfecta de una vez y para siempre, ofreciéndose Él mismo se ofreció. No obstante, en la cruz no fue el final del oficio sacerdotal de Cristo. En su ascensión, Él entró al lugar santísimo celestial, donde sigue actuando como nuestro gran sumo sacerdote, y no tenemos más sumos sacerdotes. Él es el único. Él es el único. No tenemos más ningún otro sumo sacerdote. Ningún hombre tiene por qué llamarse así hoy en día. Esa es una de las herejías del catolicismo romano. El gran sumo sacerdote para ellos está en Roma. Ya saben quién es, y eso es una herejía, porque nuestro gran sumo sacerdote, por excelencia, la única santidad perfecta está en Cristo y no en ese personaje que está en Roma. Mucho cuidado. Y allí Él ora por su pueblo, intercediendo al Padre a nuestro favor. Cristo intercede a nuestro favor ante el Padre por todos nosotros. El poder de las oraciones de Cristo son inmensurables. Puede ilustrarse no solo en los milagros que realizó en la tierra, sino también en sus oraciones de intercesión durante el ministerio terrenal. Vamos a continuar mañana, vamos a dejar allí, vamos a orar, y quiero que medites en esto que hemos compartido, para que no vuelvas a creer todo esto que se ha extendido hoy por ahí, estos falsos personajes con falsos títulos, haciendo cosas que la Biblia no ha ordenado, no enseña, que los apóstoles no enseñaron, que Cristo nunca ordenó ni autorizó. No vuelvas a creer eso. Si el lugar donde tú asistes está dirigido por uno de estos personajes con uno de estos títulos, y el título de apóstol que hoy en día se están dando, huye de ese lugar, porque eso no es una iglesia bíblica, así de sencillo y sin ponerle moñitos a este asunto. Una iglesia, según el modelo de la Escritura, hoy está dirigida por un pastor, ¿cierto? Y la fuente de autoridad es únicamente las Sagradas Escrituras. Esa es una iglesia, y se hace en ese lugar es todo lo que la Escritura traza para el pueblo y para nosotros. No lo que dicen hombres, ni tampoco hay por qué estar dando vaticinios del futuro y promesas que no son conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a dejar allí, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos acompañe, que nos dirija en este día, que nos guarde. Vamos a encomendar en sus manos la provisión para este día. Vamos a decirle a nuestro Señor que esta palabra que hemos compartido, la siembre Él en nuestro corazón, que Él la siembre con el poder de su Espíritu, que nos dé el entendimiento, la iluminación. Sé que hay muchas preguntas, porque hemos tocado aquí cosas que son, entre comillas, que no les gusta a muchas personas hoy en día escuchar, y se generan muchas controversias en torno a estos temas, y quisiera tener mucho tiempo para compartir más en profundidad estos temas, pero pues no se puede. Quiero pedirles el favor de que si tienes preguntas, no te quedes con ellas. Llámanos o escríbenos al correo de la iglesia. Ahí lo puedes encontrar en el canal, en los medios, en los medios digitales. Ahí tenemos la página en el Facebook, en el canal de YouTube. Y haz tu pregunta, no te quedes con la incógnita. Y con mucho gusto te podemos atender, con mucho gusto te podemos ayudar. Y en el momento en que ya nos volvamos a reunir, que como dijimos, creo que ya pronto va a ser, te esperamos. Si tienes y quieres charlar con nosotros, si quieres que te mostremos la palabra, en donde dice con más profundidad muchas de las cosas que hemos dicho, con mucho gusto estamos para mostrar la Escritura, enseñar el Evangelio de Jesucristo. Le esperamos aquí. Y si no estás en Palmira, como lo hemos dicho, estás fuera de la ciudad, te podemos ayudar, te podemos orientar para que encuentres
ese lugar donde realmente se expone la verdad del Evangelio. Pero la invitación es a ello, para que constantemente estés atento a esto, y si sientes en tu corazón, entonces puedas venir y ser edificado en el Evangelio. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar para terminar este tiempo de la palabra, este tiempo de la oración. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Recordemos el salmo que hemos leído, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Vamos a darle gracias a Dios y encomendemos en las manos del Señor este tiempo. Amado Dios, te damos gracias a esta hora de la mañana por este tiempo que nos has dado, Señor. Encomendamos en tus manos, Padre, este día. Gracias por tu palabra, por la enseñanza que nos das. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, porque en nuestra naturaleza no podemos entender estas verdades de la Escritura, pues nuestro entendimiento y capacidad de raciocinio se queda corto y es muy pobre para entender los secretos del reino. Gracias, Señor, porque nos has revelado tu palabra, porque nos has llenado con tu Espíritu y Él nos da entendimiento y nos ilumina para comprender tu verdad. Gracias, mi Señor, por cada una de las personas que compartimos a esta hora en este lugar. Que tu palabra, Señor, nos guarde en esa santidad, que crezcamos en esa santidad, que crezcamos en fe para agradarte a ti. Como lo dice la palabra, porque sin fe no se puede agradar a Dios. Pero esa fe viene por el oír tu palabra y ponerla por obra. Señor, acompáñanos en este día. Líbranos del mal y del peligro. Acompáñanos, Señor, líbranos del mal y del peligro. Guárdanos de las tentaciones del enemigo. Nuestra provisión la ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú conforme a tu voluntad, dándonos, Señor, lo que merecemos, pues tú sabes que merecemos cada uno de nosotros. Acompáñanos, mi Señor, ten misericordia de nosotros, llénanos con tu gracia, Señor, y con tu bondad. Eres un Dios bueno, santo, perfecto y poderoso, y a ti servimos. Bendícenos, encomiendo en tus manos a todos mis hermanos, la iglesia, Señor, a cada uno de ellos, a nuestras familias, oramos por ellos, los que no te conocen, para que tu gracia, tu bondad y tu misericordia nos alcance, Señor. Te doy gracias, Padre, y encomiendo en tus manos entonces este día. La bendición la pedimos para este día, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe, y que la paz de Cristo llene nuestros corazones y la podamos compartir con todos nuestros hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén.